Hi, Tayajao, Juan y Leitao. Hola a todos, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Discúlpenme por la demora de subir el video porque estuve muy ocupado con mis deberes de mi facultad, porque ya este año me recibo si Dios quiere. En este video me gustaría explicarle qué diferencia hay entre tener un nombre chino y un nombre en chino, que genera mucha curiosidad y que no son necesariamente lo mismo. Sin más preámbulo, comencemos. A continuación, les voy a explicar cómo es escribir los nombres chinos, siguiendo esta estructura que les voy a apuntar en este espacio. Donde el nombre de pila siempre va después del apellido chino, que sería la estructura para escribir nombre chino es apellido más nombres, ¿sí? Ustedes me preguntarán, ¿qué sería el nombre de pila? Bueno, el nombre de pila son nombres comunes como, por ejemplo, Juan es un nombre de pila y Pérez siempre es el apellido. O sea que en chino los nombres están al revés. Primero ponen el apellido y después el nombre de pila, ¿sí? Donde Juan Pérez quedaría como Pérez Juan. Ahora me gustaría explicarles qué diferencia hay entre tener un nombre chino y un nombre en chino. Como dijimos recién, los nombres chinos son nombres que están relacionados con la cultura china, ¿sí? Que a menudo los caracteres chinos tienen su significado. Por ejemplo, Wang Wei, donde Wang significa relacionado a la autoridad, por ejemplo, monarca, y Wei quiere decir magnífico. Ese es un ejemplo de tener un nombre chino, ¿sí? Relacionado a la cultura china, ¿sí? Después tenemos el nombre en chino, que es un nombre que está solamente adaptado a la fonética china, que no precisamente tiene que ver con la cultura china. Como voy a ejemplificar mi nombre. Mi nombre es Ramiro, mi primer nombre. Y en chino sería así. Como ven acá. Se pronuncia la, después mi, y por último luo. O sea que Ramiro en chino se dice la mi luo, ¿sí? La de primera entonación, mi de la tercera entonación y luo de la primera entonación, ¿sí? Y bueno, y eso pasa con la mayoría de todos los nombres extranjeros de la cultura china, ¿sí? Este era mi propósito, hacer el video, de explicarles a ustedes la diferencia entre tener un nombre chino y un nombre en chino, que no precisamente son lo mismo. Y bueno, gente, hasta aquí el video por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal y compartan el video si les han gustado, ¿sí? Así que nos vemos en el próximo video.